Vale, vamos a desgranar esto de hoy. Imaginemos la sociedad entera como un inmenso y complicadísimo reloj suizo. Me gusta mucho esa imagen. Sí, a ver, si miramos la esfera superficial, vemos el segundero girar frenéticamente. Va rápido, sin parar ni un instante. Y atrapa toda nuestra atención. Claro, nos quedamos mirando lo rápido que va. Exacto, pero si abrimos la tapa trasera y observamos el mecanismo interno, nos damos cuenta de algo clave. Son los engranajes gigantes, esos de movimiento casi imperceptible, lentos y pesados en el fondo, los que realmente marcan la hora. Y los que mantienen todo el sistema funcionando sin que salte por los aires, ¿no? Eso es. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestro objetivo de hoy es descifrar por qué el mundo moderno parece moverse a la velocidad de la luz, mientras que nuestras instituciones fundamentales, especialmente la educación, parecen ir a paso de tortuga. Una diferencia de velocidad que es fascinante. Y bueno, para entender este contraste tan pronunciado, hemos reunido una combinación de fuentes realmente reveladora. Sí, tenemos un material que es una pasada. Totalmente. Vamos a cruzar ensayos sobre sociología de la educación con, digamos, críticas muy agudas al solucionismo tecnológico. Y todo esto lo vamos a hilar a través de una charla fundamental impartida por Stuart Brand y Paul Saffo. O sea, es un marco mental que te obliga a cambiar las gafas con las que miras la realidad. Lo cual resulta vital para las mentes curiosas que nos acompañan hoy. Porque este modelo no solo sirve para diseccionar por qué la escuela parece resistirse al cambio, Claro, va mucho más allá. sirve para comprender cualquier transformación en la sociedad, en el trabajo o en la tecnología. Y ofrece un salvavidas intelectual para procesar esos cambios sin sentir que la avalancha de información nos sepulta vivos. Pues para entender de dónde viene esta idea de las distintas velocidades, tenemos que ir a su origen arquitectónico. Y aquí entra el modelo de las capas de ritmo o pace layering de Stuart Brand. Que nace de un libro sobre edificios, curiosamente. Exacto. De su libro de 1990, How Buildings Learn, Brand se dio cuenta de algo paradójico al observar la arquitectura, y es que los edificios intentan literalmente destruirse a sí mismos. A ver, suena un error de cálculo masivo. Si un edificio intenta autodestruirse, la lógica te dice que los arquitectos han fracasado estrepitosamente. Bueno, podría parecerlo, pero la clave está en que un edificio no es un bloque estático. Es un conjunto de capas superpuestas que envejecen y cambian a ritmos completamente distintos. Vale, entiendo. Brand lo divide de forma muy visual. Arriba del todo está el mobiliario. Las sillas, las mesas, los cuadros. Esa capa cambia cada mes. Cada semana, si me apuras. Claro. Luego viene la distribución del espacio interior, los tabiques. Eso puede cambiar cada 3 o 5 años. Por debajo están los servicios. Fontanería, electricidad y todo eso, ¿no? Exacto. El aire acondicionado también. Eso se renueva cada 15 años más o menos. Luego la fachada, que aguanta unos 20 años. Y finalmente, sosteniendo todo eso, está la estructura de carga. El hormigón, las vigas. Eso es. Diseñadas para durar décadas o siglos. Lo que plantea un problema logístico evidente. O sea, si decides incrustar las tuberías del agua dentro de un muro de carga de hormigón armado, el día que una tubería reviente, tienes que derribar parte de la estructura entera. ¿Y el sistema se vuelve rígido y frágil a la vez? Claro. El conflicto surge cuando una capa rápida necesita innovar, pero una lenta se lo impide. Ya. Pero lo fascinante aquí es cuando observamos la capa más lenta de todas, la que está debajo de la propia estructura, el terreno y el trazado de las calles. Uy, la historia de Boston. Hay que contar la historia de Boston que mencionan Brand y Saffo. Adelante, es el mejor ejemplo. Pues entre 1860 y 1981, ciertas zonas de Boston sufrieron incendios devastadores. Edificios enteros ardieron hasta los cimientos, una y otra vez a lo largo de un siglo. Una destrucción brutal. Brutal, sí. Pero a pesar de todo ese caos y de reconstruir frenéticamente el trazado de las calles y las líneas de propiedad del terreno, jamás cambiaron. Es una locura si lo piensas. Totalmente. Nos deja una imagen clarísima de cómo el pasado gobierna el presente. O sea, los rascacielos ultramodernos de hoy tienen que bailar al ritmo de unas líneas invisibles trazadas en el siglo XIX. Y a partir de este punto arquitectónico, Brand, colaborando con el músico Brian Eno, adapta este modelo a la civilización humana. Definieron 6 capas, de la más rápida a la más lenta. A ver, repásalas para quien nos escuchan. Arriba del todo, la moda. Cambia en meses. Debajo, el comercio, que busca rentabilidad en ciclos de pocos años. Luego, la infraestructura,
que tarda décadas. Carreteras, telecomunicaciones... Eso es. Más abajo entra la gobernanza, las leyes. Luego la cultura, el idioma, la religión. Y en la base inamovible, la naturaleza. Hay un apunte muy particular sobre Brian Eno aquí. Inicialmente querían meter el arte como una capa más. Sí, sí. Pero Eno les convenció de que el arte no es una capa. Es como una fuerza libre, un electrón que salta entre niveles. Una canción pop nace en la moda, pero si tiene impacto, baja hasta incrustarse en la cultura profunda. Qué buena analogía. Y bueno, el propósito de estas capas está muy delimitado. Las rápidas, moda y comercio, innovan, proponen ideas salvajes, hacen ruido. Atrapan la atención, básicamente. Exacto. Pero las capas lentas, gobernanza y cultura, recuerdan, filtran ese ruido y estabilizan el sistema. Vale, me pongo en el papel de abogada del diablo por un momento. ¿Pero no es frustrante esa lentitud? A veces parece que apelar a los ritmos naturales es una excusa elegante para justificar la burocracia desmedida y la pereza institucional. Es una reacción muy lógica cuando vivimos en la inmediatez. Pero lo fascinante aquí es que esa lentitud es el mecanismo de seguridad que impide el colapso. ¿En qué sentido? Imagina que la gobernanza, las leyes, cambiaran a la velocidad del comercio. El comercio busca beneficio a corto plazo. Si las leyes ambientales se movieran por la rentabilidad trimestral, cortaríamos todos los bosques protegidos en un solo año. Madre mía, claro. Porque los números de ese trimestre dirían que es rentable. Eso es. La gobernanza necesita debate y fricción para evitar decisiones irreversibles. Si las leyes mutaran cada semana siguiendo tendencias de redes sociales, viviríamos en el caos. La fricción es necesaria, es el freno de emergencia. Vale, sabiendo que estas capas lentas estabilizan a las rápidas, llegamos a la institución que recibe más críticas por su lentitud, el sistema educativo. Uy, el gran campo de batalla. Es que hoy en día la queja más común en Silicon Valley es decir, la escuela es una institución del siglo XIX intentando educar a alumnos del siglo XXI. O sea que está obsoleta. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, vemos que esa crítica surge de un error categórico masivo. Se están comparando capas distintas. Explica eso. Cuando la industria tecnológica habla de innovación educativa, las aplicaciones, la inteligencia artificial, están hablando desde las capas de moda y comercio. Cambian cada pocos meses. Ya, y la escuela no está en esa capa. Exacto. La escuela pertenece a la cultura y a la gobernanza. Cambia a lo largo de generaciones, porque su función es crear ciudadanos y legitimar conocimiento, no maximizar la eficiencia de datos. Y aquí, para ser completamente transparentes con quienes nos escuchan, tenemos que hacer un inciso. Al abordar estas críticas al solucionismo tecnológico, como las que plantea Evgeny Morozov, no estamos tomando partido. Para nada, esto no es un debate ideológico. No estamos defendiendo la visión del mercado tecnológico ni actuando como portavoces del sistema público. Simplemente exponemos cómo las fuentes analizan el choque sociológico entre ambas visiones. Un choque inevitable, porque manejan expectativas temporales opuestas. Mira, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque visualmente, si entras en un aula de hoy, se ve exactamente igual que una de 1890. ¿Pupitres en fila? No. Pupitres en fila y alguien hablando al frente. Parece que el edificio no ha aprendido nada. Parece estática físicamente, sí. Pero el historiador Larry Cuban, que citan los documentos, desmonta este mito de forma brillante. Físicamente el aula parece igual, pero internamente ha experimentado una revolución gigantesca. Las capas lentas en acción. Exactamente. Hemos pasado de que la educación fuera un privilegio de una élite a ser masiva y universal. Los alumnos adquirieron derechos, el currículo se abrió a la ciencia moderna y al pensamiento crítico. O sea, la función cambió profundamente, aunque la forma externa, la fachada, no lo hiciera. El sistema absorbió revoluciones sociales enteras sin demoler el edificio. Y lo hizo a la velocidad tectónica de los cambios culturales. Lo cual nos deja frente a una paradoja. Si la escuela no está rota, sino operando en su marcha temporal correcta, ¿por qué sentimos tanta ansiedad colectiva respecto a su lentitud? Pues aquí entra una observación sociológica profunda. Ha habido un cambio masivo en el centro de gravedad de nuestra civilización. ¿A qué te refieres? En el pasado, la vida se guiaba por las capas lentas, la naturaleza y la cultura. Luego, en la revolución industrial, mandaban la gobernanza y la infraestructura. El reloj de la fábrica y los trenes. Eso es. Pero hoy vivimos la tiranía de lo efímero.
La sociedad entera está dictada por las capas más altas y rápidas. La moda, el comercio, los algoritmos. Y claro, se le exige a nuestro cerebro, que es pura capa biológica de naturaleza, que procese información a la velocidad de la fibra óptica. Es lo que el sociólogo Hartmut Rosa llama aceleración social. Padecemos fatiga temporal crónica, porque hay un desajuste mecánico entre nuestra biología y las demandas del comercio digital. Es un agotamiento constante. Entonces, ¿qué significa todo esto para la innovación? ¿Cómo se innova sin colapsar? De la zona de cizalladura de Júpiter, donde los gases chocan a distintas velocidades creando tormentas inmensas. O la falla de San Andrés aquí en la Tierra. Esa es muy gráfica. La placa tectónica es la capa más lenta, la naturaleza, moviéndose milímetros al año. Pero esa fricción profunda crea la topografía que permite existir a Silicon Valley, el epicentro del comercio más rápido de la historia. Y a veces el impacto va de abajo hacia arriba. Safo menciona el terremoto de Lisboa en 1755. Una sacudida en la capa más lenta, la naturaleza, que alteró brutalmente la cultura superior. Exacto. Resquebrajó el optimismo teológico e impulsó de lleno la ilustración y a pensadores como Kant. Entonces, si trasladamos esto a la escuela, si intentamos meter con calzador una innovación de la capa de moda directamente en la capa de cultura, el sistema rechaza el trasplante. Lo expulsa como un cuerpo extraño, sí. Entonces, ¿cómo se supone que debemos innovar en un colegio sin causar el caos absoluto? Las fuentes dan un mapa de ruta muy claro. La regla de oro es probar en capas rápidas y consolidar en capas lentas. Primero introduces la tecnología como moda. Un programa piloto, una app opcional. Algo temporal. Eso es. Si funciona y tiene valor real, bajas un nivel y lo consolidas en infraestructura. Usar bases de datos robustas a nivel nacional o blockchain para expedientes, por ejemplo. Claro. Y una vez que esa infraestructura está asentada, dejas que la gobernanza, las leyes educativas, cambien lentamente con el tiempo para regularlo. Intentar cambiar la ley nacional por una moda tecnológica reciente es suicida. Entendiendo que la innovación debe respetar estos ritmos y sabiendo que vivimos abrumados por la aceleración, llegamos a la verdadera misión futura de instituciones como la escuela. Y es una tesis muy provocadora la que exponen los documentos. Sí, va en contra de lo que pide el mercado. Totalmente. Porque en lugar de intentar que la escuela alcance la velocidad de Internet, la escuela es y debe ser una tecnología de desaceleración social. Plantear la lentitud como una herramienta y no como un defecto es brillante. Es que el valor de la fricción es inmenso. El mundo digital nos exige un consumo rápido, fragmentado, impulsivo. Recompensas de dopamina cada segundo, vamos. Pero la escuela impone ritmos que nos parecen antinaturales hoy en día, pero que son vitales para la cognición. Lectura profunda, reflexión lenta. Asimilación gradual del conocimiento. Es el único camino para convertir los datos en cultura. Es como intentar beber agua de una manguera de bomberos abierta a máxima presión, que sería Internet. La escuela no es una manguera defectuosa que gotea, es el embalse. ¡Qué buena imagen! Recoge todo ese caudal salvaje, lo calma, lo estanca y permite que podamos acercarnos y asimilar el agua poco a poco, de manera segura. Y para subrayar el inmenso valor de este pensamiento a largo plazo, de esta gobernanza en capas lentas, Safo cuenta la historia de un alcalde japonés que es sobrecogedora. Sí, el que estuvo 40 años en el cargo, ¿no? Ese mismo. Estuvo 4 décadas, algo casi imposible hoy en día. Y contra toda la opinión pública y el gobierno regional que le criticaban el gasto. Era un muro contra tsunamis de más de 20 metros. Madre mía. No se basó en encuestas de popularidad, sino en recuerdos geológicos centenarios de la capa de cultura. Años después de su muerte, llegó el famoso tsunami devastador. ¿Y el muro salvó a la ciudad? Literalmente salvó a toda la ciudad y a miles de personas. Ningún político atado a la capa rápida del ciclo electoral a 4 años habría hecho eso. Las instituciones necesitan horizontes temporales inmensos. Bueno, recapitulando la idea central para nuestra audiencia, no estamos ante instituciones rotas o anticuadas. Estamos ante un ecosistema temporal. Un ecosistema muy delicado, sí. La tecnología acelera el acceso a la información, genial, pero instituciones de capa lenta, como la escuela o el sistema judicial, son las que filtran y estabilizan esos datos para convertirlos en sabiduría. Así que, para quienes escuchan, cuando se sientan abrumados por la velocidad de los cambios en su sector, recuerden este modelo de capas. Ayuda mucho a saber dónde estamos parados. Reduce muchísimo la ansiedad, desde luego. Y, para cerrar, me gustaría dejar un pensamiento final provocativo. Adelante.
Hemos hablado de cómo la naturaleza es la capa más lenta, que apenas se mueve. En las fuentes, Safo menciona que el cambio climático es simplemente la naturaleza respondiendo con siglos de retraso a la hiperactividad del comercio. La capa más profunda pasando factura. Exacto. Así que la pregunta para que quienes nos escuchan exploren por su cuenta es esta. Si la educación y nuestra psique pertenecen a capas profundas vinculadas a nuestra biología, ¿cuál será el gran terremoto cultural o psicológico cuando nuestra naturaleza biológica finalmente haga su propio ajuste de cuentas contra la velocidad antinatural de nuestro estilo de vida digital? Es una pregunta tremenda. ¿Qué pasa cuando el engranaje pesado del fondo dice basta? Un análisis fascinante que, la verdad, cambia por completo la perspectiva sobre la lentitud. Hasta la próxima exploración detallada.